Saludos estimados estudiantes, estamos en la semana 16 y revisaremos el tema Usamos múltiplos y divisores para resolver situaciones reales. Los saluda el profesor Manuel Campos Tecén, responsable del primer año de secundaria de la institución educativa 2050 República de Argentina. Alistamos nuestros materiales y empezamos. Te invito a suscribirte al canal Solo Números y revisar los demás videos que hemos desarrollado en las diferentes semanas. Empecemos con nuestra situación significativa. Clave secreta. Rodrigo va a sustentar su tesis de matemática en la universidad. Ha olvidado un archivo importante en la computadora de su casa. Llama a su hermano para que ingrese a su computadora y le envíe el archivo por correo electrónico. Después de unos minutos, el hermano le pide la clave de su computadora. Rodrigo escribe en el WhatsApp secuencia creciente de los divisores primos de 1260 y se apaga el celular por tener la batería baja. 1. ¿Cuál es la clave de la computadora de Rodrigo? 2. Busca dos formas diferentes para descifrar la clave. Para poder responder los desafíos de la situación, necesito recordar sobre los múltiplos, divisores, números primos y el teorema fundamental de la aritmética. Comencemos a revisar entonces, estimados estudiantes. Número 1. Múltiplos. Los múltiplos de un número natural cualquiera se obtienen multiplicando dicho número por un número natural. Por ejemplo, el conjunto de los múltiplos de 2 es 2 por 0, 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y así lo podemos hacer sucesivamente. Veamos este otro ejemplo. Calculamos los múltiplos de 20. Por ejemplo, 20 por 0, 0. 20 por 1 es 20. 20 por 2, 40. 20 por 3, 60. Y así podemos continuar sucesivamente escribiendo los diferentes múltiplos de 20. Recordemos, el 0 es múltiplo de cualquier número. Todo número es múltiplo de la unidad. Y por último, todo número diferente de 0 tiene infinitos múltiplos. Número 2. Divisores. Los divisores de un número natural son aquellos números que lo dividen exactamente. Ejemplo, el conjunto de los divisores de 8 es d sub 8 igual, los divisores son 1, 2, 4 y 8. ¿Por qué sucede esto? Porque 8 entre 1 es 8, entonces 1 es divisor de 8. 8 entre 2 es 4, entonces 2 es divisor de 8. 8 entre 4 es 2, entonces 4 es divisor de 8. 8 entre 8 es 1, entonces 8 es divisor de 8. De esta forma, 8 es divisible por 1, por 2, por 4 y por 8. Veamos un ejemplo más. Calculamos los divisores de 15. Los divisores de 15 son 1, 3, 5 y 15. Todos estos números dividen exactamente al 15. El número 2 no es un divisor de 15 porque 15 entre 2 no es un número entero.
Te doy un reto. ¿Cuáles serían los divisores de 20? Muy bien. Los divisores de 20 son 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Todos estos números dividen exactamente al 20. Recuerda, todo número distinto de 0 es divisor de sí mismo. Por ejemplo, 8 es divisor de sí mismo, ya que 8 entre 8 es 1. El número 1 es divisor de cualquier número. Y por último, todo número diferente de 0 tiene una cantidad finita de divisores. Número 3. Criterios de divisibilidad. Para hallar los divisores de un número n, debo dividir dicho número por 1, 2, 3, n. Si la división es exacta, el número por el que se ha dividido es un divisor de n. Si el número es grande, hacer todas estas divisiones puede llevar mucho tiempo. Además, no interesa el cociente de la división en sí, sino solamente determinar si esta división es exacta. Divisibilidad por 2. Un número es divisible por 2 si la cifra de las unidades es par. Quiere decir que los números que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8 se pueden dividir entre 2. Por ejemplo, 44, su última cifra es 4, termina en par, por lo tanto es divisible entre 2. 56, su última cifra es 6, termina en número par, por lo tanto es divisible entre 2. 328, su última cifra es 8, es un número par, por lo tanto es divisible por 2. 5130 termina en 0. Si termina en 0, también es divisible por 2. En el número 57, la cifra de las unidades es 7. Por lo tanto, es un número impar. Esto quiere decir que el número 57 no es divisible por 2. Divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Recuerda que el conjunto de los múltiplos de 3 es 0, 3, 6, 9, 12, 15, etc. Ejemplo, los números 120 y 1233 son divisibles por 3. Veamos. Si sumamos las cifras de 120, 1 más 2 más 0, el resultado es 3. 3 es múltiplo de 3, entonces 120 es divisible por 3. Veamos un ejemplo más. En 1233, al sumar las cifras 1 más 2 más 3 más 3, si sumamos las cifras, esto es igual a 9. 9 es múltiplo de 3, entonces 1233 es divisible por 3. Divisibilidad por 4. Un número es divisible por 4 cuando los dígitos ubicados en las posiciones de las decenas y unidades forman un múltiplo de 4 o ambos son 0. Veamos dos ejemplos. El número 1528 es divisible por 4 porque termina en 28. Fíjate en sus últimas dos cifras. 28. 28 es múltiplo de 4, pues 7 por 4 es 28. El número 1300, sus dos últimas cifras son ceros. Por lo tanto, también es divisible por 4.
Divisibilidad por 5. Un número es divisible por 5 si las cifras de las unidades es 0 o 5. Ejemplos: el número 55 termina en 5, por lo tanto es divisible por 5. El número 100 termina en 0 y también es divisible por 5. Divisibilidad por 6. Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez. Veamos el siguiente ejemplo. 5532 es divisible por 6 porque, como hemos visto anteriormente, termina en número 2, es decir, termina en un número par. Por lo tanto, es divisible por 2. Y si sumamos sus cifras, 5 más 5, 10, más 3, 13, más 2, 15, 15 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, es divisible por 2 y también es divisible por 3. Por lo tanto, podemos mencionar que el número 5532 es divisible por 6. Divisibilidad por 10. Un número es divisible por 10 si la cifra de las unidades es 0, es decir, si termina en 0. Los números 24.560, como puedes observar, termina en 0, es divisible por 10. 345.700 también termina en 0, por lo tanto también es divisible por 10. Número 4. Factores de un número. Los factores de un número son términos en los que se puede descomponer multiplicativamente el número. Por ejemplo, factores de 27. 27 lo podemos descomponer en 1 por 27. Es decir, sus factores son 1 y 27. También lo podemos descomponer en 3 por 9. Los factores serían 3 y 9. O también lo podemos descomponer en 3 por 3 por 3. Es decir, sus tres factores serían 3, 3 y 3. Son factores de 27, entonces 1 y 27, 3 y 9, 3, 3 y 3. Si los agrupamos, tendríamos 1, 3, 9 y 27, lo que vendrían a representar sus divisores. Por ejemplo, te muestro los factores de 24. 24 se puede descomponer en 2 por 12. Se puede descomponer en 6 por 4. Se puede descomponer en 1 por 24. También se puede descomponer en 3 por 8. Entonces, no te olvides que los factores son aquellos términos que multiplicados nos dan el número que nos están indicando. 3 y 8 son los factores. Cinco. Número primo. Es aquel número que tiene únicamente dos divisores, el 1 y el propio número. Determina si 1, 2, 3, 4 y 5 son números primos. Por ejemplo, el 1 tiene un divisor que vendría a ser el mismo, no es un número primo. El número 2 tiene dos divisores, la unidad y el mismo. 3 tiene dos divisores, 1 y el mismo 3. 3 es un número primo. 4 tiene tres divisores, 1, 2 y 4. No es un divisor. El 5 tiene dos divisores, 1 y el mismo, el número 5. Es un número primo. Te recuerdo entonces que para ser un número primo debe tener únicamente dos divisores, el número 1
y el mismo número. Por ejemplo, 15 no es un número primo porque tiene como divisores el 1, el 3, el 5 y el mismo 15. Por lo tanto, no es un número primo. Número 6. Número compuesto. Es aquel número que tiene más de 2 divisores. Ejemplo. Determina si 1, 4 y 6 son números compuestos. El número 1 tiene un solo divisor. No es un número compuesto. El número 4 tiene 3 divisores. 1, 2 y 4. Es un número compuesto. El número 6 tiene 4 divisores. Se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 2, entre 3 y entre el mismo 6. Por lo tanto, al tener más de 2 divisores, como puedes observar son 4 divisores, es un número compuesto. Recuerda lo siguiente, un número primo es mayor que 1. El número 1 no es primo ni compuesto, ya que tiene un solo divisor que es el mismo número. El 0 no es un número primo ni tampoco compuesto. ℏ. Teorema fundamental de la aritmética, descomposición en factores primos. El teorema fundamental de la aritmética garantiza que todo número compuesto se puede descomponer de forma única, salvo el orden de los factores, en un producto de números primos. Esto fue demostrado por el matemático Gauss. Para descomponer un número compuesto, por ejemplo 180, como el producto de factores primos, se sigue el siguiente procedimiento. 1. Escribimos a la derecha una línea vertical. Como puedes observar, a la derecha hemos hecho una línea vertical. 2. Dividir el número por el menor primo que sea posible. 2, 3, 5, etc. Colocar el número primo arriba a la derecha de la línea vertical y el cociente debajo del primer número. Entonces, normalmente decimos mitad de 180 es 90, o 180 entre 2 es 90. Y así iremos dividiéndolo entre 2, entre 3, siempre que la división sea exacta. 3. Repetir el proceso hasta que en la parte izquierda aparezca un 1. Esto indica que la descomposición habrá terminado. Mitad de 180, 90. Mitad de 90, 45. 45 no tiene mitad, pero sí tiene tercia. 45 entre 3 es 15. Tercia de 15 es 5. Quinta de 5 es 1. Al aparecer el 1 indica que hemos terminado. La descomposición de 180 en factores primos es 2 por 2 por 3 por 3 por 5, o 2 al cuadrado, porque aparece 2 veces, por 3 al cuadrado, por 5. ¿Cuáles son los factores primos? Los factores primos serían 2, 3 y 5. Volviendo a la situación significativa, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la clave de la computadora de Rodrigo? Analizo la expresión secuencia creciente de los divisores primos de 1260. Lo que haremos, estimados estudiantes, es descomponer 1260 como producto de sus factores primos. Como hemos visto, escribimos nuestra línea vertical a la derecha y comenzamos con la descomposición. Termina en 0, por lo tanto es un número divisible entre 2. 1260 entre 2 es 630. También termina en 0. Seguiremos haciendo la descomposición. Mitad de 630, 315. 315 tiene tercia.
105. 105 también tiene tercia o es divisible entre 3. Es 35. 35 termina en 5, tiene quinta, que es 7. 7 tiene séptima y 1 como número final. Tendríamos en la descomposición 2 por 2 por 3 por 3 por 5 por 7, o lo que es igual 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, porque aparece dos veces, por 5 y por 7. Los divisores primos de 1260 son 2, 3, 5 y 7. Por lo tanto, la clave de la computadora de Rodrigo es 2, 3, 5 y 7. Segunda forma. Para descifrar la clave de la computadora de Rodrigo, utilizaremos el diagrama del árbol. Lo que haremos es descomponer en dos factores, es decir, dos números que multiplicados me den 1260. En este caso, 30 por 42. E iremos buscando factores. Los factores de 30 son 6 y 5. 6 por 5 es 30. Y los factores de 42 son 6 y 7. De la misma manera descomponemos el 6 en dos factores, 2 y 3. El 5 lo repetimos, el 6 también lo volvemos a descomponer, 2 y 3, 2 por 3 es 6, y el 7 lo repetimos. Finalmente, ninguno de estos números finales se puede descomponer. Tendríamos 2, 3, 5, 2, 3 y 3. 2 se repite dos veces, 2 al cuadrado. 3 se repite dos veces, 3 al cuadrado, por 5 por 7. De esta manera podríamos también obtener la clave de la computadora de Rodrigo. 2, 3, 5 y 7. Estimado estudiante, te presento las actividades que deberás de copiar y desarrollar en tu portafolio o cuaderno. En la primera pregunta tenemos: escribe los 10 primeros múltiplos de los siguientes números. Como puedes ver, he ido completando y tú deberás de completar en los espacios correspondientes. Número 2. Escribe los divisores de los siguientes números. También te dejo algunos ejemplos y tú deberás de completar los demás cuadros. Número 3. Comprueba si los siguientes números son divisibles por los que se indica. Deberás escribir sí si es divisible o no si no es divisible, tanto en una tabla como en la otra tabla. Y por último, deberás descomponer en factores primos según el ejemplo que hemos desarrollado o también en el ejemplo que estoy mostrando en la parte izquierda. Te agradezco por haber observado el video. Si te ha parecido interesante, lo puedes compartir. Muchas gracias. Saludos.